tardes, estimados directores, docentes, padres de familia y comunidad en general. Es grato para la Dirección de Educación Básica Especial el reencontrarnos a través de este medio que nos permite enlazarnos a nivel nacional, gracias a la tecnología de la información y comunicación que precisamente hoy es el foco de nuestra atención, porque día a día se hace más necesaria para nuestra vida, razón por la cual las personas con discapacidad visual y con mayor énfasis los estudiantes con discapacidad visual y sordoceguera requieren de estas herramientas, las cuales deben cumplir con ciertas características desde su diseño, utilidad y funcionamiento. Pero también se requiere que los docentes, profesionales, padres de familia y la comunidad puedan conocer de su existencia y la enorme utilidad que tienen para facilitar la educación e inclusión de los estudiantes de estas necesidades educativas en todo el Perú. Para ello, mediante este webinar queremos difundir información importante sobre estas herramientas, concientizar y sensibilizar a todos los actores involucrados en la educación para que las utilicen adecuadamente, promoviendo una educación accesible y de calidad. Y a continuación, para ello, tenemos al primer ponente que hoy nos acompaña, es la persona quien va a estar el día de hoy a cargo de esta ponencia. Pero primero, antes de eso, quiero comentarles a todos que puedan registrar su asistencia en el enlace que se encuentra anclado en los comentarios. Asimismo, a continuación proyectaremos un código QR para que puedan también registrar su participación. Y bueno, ahora con el propósito de conocer qué es la tiflotecnología y cómo fortalece el proceso educativo de las personas en condición de discapacidad visual, presentamos al doctor Víctor Hugo Vargas Chavarri, representante del Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual ICEVI, por sus siglas en inglés, quien presentará el tema La tiflotecnología, herramienta estratégica para la inclusión. Muy buenas tardes, doctor Víctor Hugo. Adelante. Muy buenas tardes, estimados amigos del Ministerio de Educación a nivel nacional, todos los que están conectados. Un saludo a la directora de la Dirección de Educación Básica Especial, a la coordinadora del Senareve y a todo el equipo fabuloso que trabaja a brazo partido para lograr metas importantes en la inclusión educativa de las personas con discapacidad en nuestro país. Mi agradecimiento por la deferencia que han tenido al invitarme a esta charla, a esta reunión, que tiene por propósito afianzar algunos aspectos necesarios para poder tener herramientas que nos ayuden a consolidar el proceso de inclusión de nuestros estudiantes, en este caso, estudiantes con discapacidad visual. Y para ello, efectivamente, el consorcio, el cual yo represento y formo parte desde su fundación en América Latina desde el año 2016, trabaja en línea con una organización internacional a nivel mundial, que es el Consorcio para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual y Baja Visión. Es una organización creada en Inglaterra ya hace muchos años y en América Latina se fundó en el año 2016 en Montevideo y participamos alrededor de 19 países. Y luego en Perú tenemos una representación importante conformada por maestros, líderes, personas con discapacidad y expertos en diferentes temas vinculados a la educación de las personas con discapacidad visual. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a poder dar algunas ideas respecto de este tema tan importante y que parece complicado cuando escuchamos la palabra tiflotecnología. ¿Qué cosa es la tiflotecnología? Bueno, esta es una palabra compuesta que viene de dos términos griegos, ¿no? Tiflos y técnicas. Tiflos hace referencia a una palabra en griego que significa ciego
y técnica y tecnología, todo lo que ayuda a los procesos de transformación. Bueno, es la aplicación de los conocimientos técnicos, como dice la diapositiva. Pero también es importante tener claro que aquí estamos hablando de el desarrollo de un proceso histórico para las personas con discapacidad visual que en el mundo tiene una marcada presencia a partir del siglo XIX. Y se marca esta presencia con la aparición del sistema Braille en 1824. Recordemos que Louis Braille, un personaje francés, aprendió y desarrolló la lectoescritura táctil con métodos antiguos, con métodos donde se utilizaban las letras moldeadas, por ejemplo, ¿no? Y utilizando un código que se usaba en la marina de la Francia de aquellas épocas. Y él descubrió a través del sistema que crea una forma mucho más práctica de que usando el tacto, usando las yemas de los dedos, las personas puedan acceder a identificar un código y con ese código transcribir o representar palabras, letras, caracteres, etcétera. Y es así como que diseña el sistema Braille, que está basado en 6 puntos en relieve y que entran precisamente en la yema de los dedos y que el ser humano puede distinguir la ubicación, la cantidad de los puntos que entran en la yema y con eso pues se inventó el sistema Braille. Es a partir de este momento y el desarrollo del sistema Braille que se da comienzo a una era nueva para la lectoescritura, para el aprendizaje y para la autonomía y el desarrollo de las personas ciegas en el mundo. Recordemos que Europa, precisamente, a raíz de las guerras mundiales y de los conflictos en que siempre ha vivido Europa, se produjeron muchísimas personas con discapacidad, mutilados de guerra, con las enfermedades que asolaron a Europa por en diversas épocas, dejó como consecuencia de todo eso personas con discapacidades y entre ellas muchas personas con discapacidad visual. Tanto es así que en toda Europa pues hay fuertes organizaciones de personas con discapacidad visual que han desarrollado cosas fantásticas al día de hoy en lo que representa la tecnología, el desarrollo, la inclusión de las personas con discapacidad visual, ¿no? España, por ejemplo, a través de la ONCE, es un referente, igualmente en Inglaterra, a través de las organizaciones de personas con discapacidad visual inglesas, en Italia, en Francia, encontramos muchos referentes y muchas en Alemania también, en Suiza también, no me puedo olvidar, porque allí se tienen los desarrollos más importantes en cuanto a la tecnología que hasta hoy vienen liderando. Bueno, entonces decía que este tema de la tiflotecnología es un proceso histórico, ¿no? Que empieza ya en el siglo XIX y avanza muy rápidamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y hoy, en el siglo XXI, realmente no visualizamos las fronteras de ese desarrollo todavía, porque hay una vasta oportunidad y crecientes invenciones que van apareciendo gracias al actual empuje que el mundo digital, las tecnologías digitales, las TICs, la inteligencia artificial y todo eso está contribuyendo grandemente para el desarrollo de estas tecnologías que facilitan la inclusión de las personas con discapacidad visual. Entonces, ya hemos dicho, ¿no?, que los primeros elementos tiflotécnicos que podemos referir
además de la invención del sistema braille y los elementos necesarios para producirlo, ¿no? Eh, Podemos citar las regletas, los punzones, las máquinas mecánicas, electromecánicas para hacer braille. Y luego ya empezaron junto con el desarrollo de la computadora que empieza en los años 40 con la famosa ENIAC y el desarrollo que viene posteriormente con los lenguajes informáticos, aparece una máquina que se llamó la Kurzweil Cursor Reading Machine, perdonen el inglés. Esta máquina tenía la facilidad de escanear un documento y convertirlo en voz, de tal manera que podíamos ya tener en los años 70 los primeros desarrollos digitales de la tiflotecnología, ¿no? Una máquina que sea capaz de interpretar un gráfico y convertirlo en voz era una maravilla, un invento fantástico en los años 70. Imagínense esto al Perú cuando recién llega, en los años 90. A Lima llega por primera vez una máquina de estas características y que resultó bastante sencilla su manejo y muy importante para fortalecer la educación. Posteriormente, en paralelo con el desarrollo de esta máquina, aparece en España, en Alemania y en Estados Unidos, inventos de máquinas mucho más pequeñas y que permitían el trabajo con el sistema braille, y por eso es la importancia del braille. Y apareció el PC hablado, el sonobraille, el speak braille, que eran pequeñas máquinas del tamaño de un cuaderno aproximadamente, donde tenían un teclado braille y la persona a través de ese teclado digitaba los textos y una voz robotizada reproducía lo que se estaba digitando, y se podía leer y se podía navegar dentro del texto, etcétera. Pero esto era solamente algo específicamente para las personas ciegas, o sea, esto era netamente tiflotecnología. Y ahí un alto para precisar que no todo es tiflotecnología, ¿no? Porque también hablamos de tecnologías adaptadas. Y ahí hay una diferencia, digamos, conceptual, una diferencia que hay que marcar. Le vamos a llamar tiflotecnología a todo aquello que se ha diseñado, se ha implementado, se ha construido para ser utilizado específicamente por las personas con discapacidad visual, ¿no? La máquina Perkins, por ejemplo, esta máquina Kurzweil que leía ya los primeros gráficos, los primeros textos impresos, estas máquinas que estoy hablando, el PC hablado, el sonobraille, etcétera. Eso es tiflotecnología, por ejemplo. Pero aquellas tecnologías que nacieron no para ser usadas como fin último por una persona con discapacidad, pero que luego descubrimos que sí las podíamos usar. Por ejemplo, muchos se acordarán de la grabadora de cassettes, ¿no? Ese aparato que reproducía la voz y se guardaba en unas cintas rectangulares que duraban 1 hora de duración. Y hago esta explicación porque seguramente muchos jóvenes no conocen esas tecnologías, pero los que ya peinan canas como yo, seguramente que se acuerdan, ¿no? De la famosa grabadora, y cuando uno grababa se enredaba la cinta y uno perdía minutos, horas de grabación, información importante. Pero esas maquinitas no surgieron para ser usadas por las personas ciegas con esa finalidad, sino más bien como un reproductor de música, ¿no? Pero vaya que para muchos de nosotros, sobre todo para las personas ciegas que nacimos en los 60, 70, 80, nos han servido muchísimo en nuestra educación, porque era la herramienta por excelencia que llevábamos al colegio para poder grabar nuestra clase y luego venir a casa a escuchar, a escribir en braille, a pasarlo a máquina de escribir
y con eso pues tener nuestras labores académicas, ¿no? Eso es, por ejemplo, una adaptación tecnológica. Igual, la máquina de escribir, la mecánica, no sé si se acuerdan, esa que había que machucar unas teclas y un bracito caía sobre un rodillo donde estaba el papel y una cinta, esas máquinas de escribir, que eran de todo tamaño, esas máquinas nos sirvieron muchísimo porque allí aprendimos a escribir la mecanografía al tacto, ¿no? Antes las secretarias ejecutivas de las empresas les vendaban los ojos y hacían concursos quién escribía mejor la mecanografía al tacto. 200 palabras por minuto y tenían sus premios. Bueno, a nosotros no nos tenían que vendar los ojos, nos enseñaban la posición y nosotros aprendíamos a escribir. Eso era una adaptación también. Y vaya que esa estrategia, esa técnica ha sido la base para luego aprender a manejar correctamente una computadora, como ya lo vamos a ver luego. Entonces ya tenemos dos tipos, ¿no? La tiflotecnología, que es específica, que se creó con el fin de servir directamente a las personas con discapacidad visual, y las tecnologías adaptadas, lo que hemos venido adecuando, lo que hemos venido utilizando y dándole esa utilidad, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo. Ambas sirven para el mismo propósito al final, por supuesto. Y de ambas tenemos que echar mano, por supuesto que sí. Es muy importante porque se convierte la tecnología en general en una herramienta estratégica básica para la inclusión educativa. Luego ya en el siglo XXI, ya la revolución digital, y como les decía hace un rato, no tenemos horizontes a la vista que limiten ese desarrollo, es hacia el infinito. Entonces, aquí aparecen ya con muchísima más fuerza y consolidados los programas informáticos y los lectores de pantalla, los ampliadores, los magnificadores, que en la década, en el siglo anterior, en el siglo XX, a finales, empezaban a vislumbrarse. Ya en el siglo XX, en el siglo XXI, los lectores de pantalla cobran pues un rol muy protagónico en la inclusión educativa, laboral, social de las personas con discapacidad visual. Porque como todo el mundo ahora utiliza computadoras y todo se está computarizando y no hay nada que escape al mundo informático, entonces los lectores de pantalla se han ido consolidando, ¿no? Y tenemos desde los gratuitos hasta los de marca. Los de marca, los comerciales, que tienen muchísimas prestaciones y hay de todo tipo, ¿no? En el Perú y en el mundo, los más difundidos en cuanto a los gratuitos es el NVDA, que tiene gran utilidad, pero también tiene algunas limitaciones. Y entre los lectores de marca comerciales, digamos así, tenemos el VoiceOver, por ejemplo, que viene de la línea de Apple, el JAWS, que viene de la línea de una empresa americana, Freedom Scientific, ¿no? Que este es el de mayor difusión en todo el mundo, por su versatilidad, por los idiomas en que trabaja, por las características que se le han añadido. Imagínense, para que tengan una idea, al Perú el JAWS llega más o menos en los años 96, 97. Llega la versión 3 del JAWS. Hoy día ya estamos en la versión, hasta donde contábamos eran las versiones 20, y después empezamos a hablar de la versión 2021, 2022, y este año en septiembre sale la versión 2026, con muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial, reconocimiento de caracteres, descripción de imágenes, que es una cosa fantástica. Entonces, este programa se va consolidando como el líder en los programas lectores de pantalla para las personas con discapacidad visual. Claro, tiene sus costos, tiene lo suyo, pero sin duda alguna, pues el Estado tiene que asumir aquí un rol muy importante para favorecer este tipo de herramientas, y es bueno este tipo de convenios que se hace entre el Ministerio de Educación y organizaciones internacionales para poder apostar por desarrollar
oportunidades para los estudiantes a nivel nacional y cubrir esas brechas de acceso a la tiflotecnología, de acceso a las tecnologías, de acceso a la escuela, de acceso a la educación, que muchas personas con discapacidad visual, niños, niñas, adolescentes, todavía están señalándose en el Perú que hay una brecha bastante grande y se necesita de estas herramientas para ir cerrando esas brechas y generando mayores oportunidades. Bueno, también en el desarrollo de la tiflotecnología se inventó el braille electrónico, que fue un salto muy importante a partir del siglo XX. Imagínense ustedes, el braille electrónico permite en tiempo real recorrer la pantalla de una computadora y saber línea a línea qué es lo que dice allí. Para eso necesitamos de una máquina que recoge el texto que aparece en la pantalla y ese texto lo transforma en braille. Y yo voy leyendo con la mano sobre el aparato en una línea, como si fuera la regleta, voy leyendo y voy moviendo el cursor abajo o arriba y conforme yo voy cambiando de línea, también el braille automáticamente va apareciendo allá. Esa es la famosa línea braille. Eso ayuda muchísimo porque ya no solamente es la voz la que me va a guiar en el uso de la computadora, sino también voy a tener acceso al texto tal cual. ¿Y eso qué va a permitir? Fortalecer y desarrollar las habilidades gramaticales de la persona con discapacidad visual. Porque una cosa es escuchar una lectura, escuchar la narración, la parte oral, lo que el lector de pantalla me pueda verbalizar, pero otra cosa muy diferente y muy rica es tener el contacto directo con el texto. Es como si lo estuviera viendo, ¿no? Entonces lo voy tocando y ya sé que la palabra se escribe con V, se escribe con B labial, se escribe con S, con C o con Z. Sé el contexto, dónde está la coma, dónde está el punto y coma. O sea, me da muchísima más información el tener una línea braille, ¿no? Para poder revisar. Y sobre todo esto es fundamental para los chicos que recién comienzan, para los niños, que ellos necesitan conocer gramática, cómo se escriben las oraciones, cómo se usan los signos de puntuación. Incluso estas líneas braille, las más desarrolladas, también me dan anuncio cuando la letra está en cursiva, si la letra está subrayada, el tamaño de la letra, el color de la letra. O sea, todas esas características yo puedo acceder a través de una línea braille, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente potencia pues las posibilidades de educación, porque ¿qué pasa? Y esto hay que decirlo. Hoy día mucha gente piensa que el sistema braille ya no es útil. Es todo lo contrario. Hoy es más útil todavía porque frente a la oralización necesitamos otras referencias para conocer el texto, para saber la composición gramatical, la estructura de las frases, de las palabras, etcétera, etcétera. O sea, no desdeñemos al sistema braille porque sigue siendo la piedra angular del sistema de aprendizaje de una persona con discapacidad visual. Aparecieron los libros digitales accesibles y ahí es muy importante el trabajo que se viene desarrollando a partir del Tratado de Marrakech. ¿Por qué? Porque hoy en día ya en el Perú no necesariamente tenemos que imprimir un libro en braille o hacerlo en braille desde cero, porque ese libro braille ya fue codificado, ya fue transformado digitalmente en alguna parte del mundo y lo que se puede es conseguirlo a través de las bibliotecas con las cuales tenemos el intercambio a través del Tratado de Marrakech y tener ese libro ya listo para imprimir. Ya no tengo que volver a digitalizar todo. Ya está lista la matriz, el archivo ejecutable ya está. Lo único que es que yo lo ejecuto con mi impresora braille y en minutos, horas a lo sumo, ya tengo impreso un libro, una novela, un cuento, algo que quiera trabajar con los alumnos, por ejemplo, ¿no? Los libros digitales que también están en formatos que pueden ser leídos por las computadoras, que pueden ser leídos por los teléfonos móviles, que pueden ser leídos por diferentes equipos que hoy día
se venden en el mercado a precios bastante accesibles. Las aplicaciones móviles, eso es un desarrollo muy importante que está transformando la autonomía de las personas con discapacidad visual. Hoy día tenemos aplicaciones móviles casi para todo, para jugar, para entretenerse, para culturizarse, para ir al colegio, para conservar la salud, para transportarse de un punto a otro, y hay aplicaciones móviles gratuitas, de paga y de todo tipo de prestaciones que nos podemos descargar en nuestro teléfono celular, en la computadora, en la tablet, etcétera, y hacer uso de ellas. Caminar por la calle sin temor a perdernos, identificar objetos, conocer en un supermercado los precios, las etiquetas, las características, identificar colores, saber si un semáforo está en rojo, en verde o en amarillo, saber si viene el vehículo tal de la línea que voy a subir. O sea, se está desarrollando cada vez más una serie de prestaciones y de aplicativos que para las personas con discapacidad visual nos da mayor autonomía. ¿Qué necesitamos? Necesitamos acceder a ello y saber utilizarlas adecuadamente, ¿no? Los ámbitos de aplicación de todo esto ya lo podemos intuir fácilmente, ¿no? En primer lugar, para la educación, para el trabajo, para la salud, para la vida familiar, para acceder a Internet y ser parte también de lo que hoy se llama la ciudadanía digital, que es un entorno en el cual el mundo nos está condicionando a vivir. Todo está digitalizado. Servicios a los cuales tengo que acceder digitalmente, sacar mi DNI, sacar una cita para tener un pasaporte a través de tener acceso al mundo digital, a los portales digitales, a las sedes digitales de las instituciones públicas, acceder a esos servicios. Y esto, la tecnología tiene que reunir ciertos requisitos que en nuestra ley, que todavía no es suficiente, necesitamos mayores regulaciones que, porque nuestra ley, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, la ley 28.530 habla de los portales web accesibles a personas con discapacidad visual, y la Secretaría de Gobierno Digital tiene que regular los parámetros, los lineamientos, las pautas para que eso sea así, pero todavía encontramos barreras bastante complejas para las personas con discapacidad visual y poder acceder con toda libertad y con toda independencia a los servicios digitales. Ahí estamos haciendo una lucha todavía desde diferentes organizaciones de personas con discapacidad para transformar esa inaccesibilidad del mundo digital para que sea más accesible a las personas con discapacidad visual. Y en la educación es muy importante, y acá con esto vamos a ir cerrando, es muy importante que en la educación inclusiva los docentes de EBR, EVA, educación comunitaria y de todo el sistema conozcan no solamente de la tiflotecnología a modo general, sino que también aprendan a utilizarla, ¿no? Porque si el docente no conoce de la tiflotecnología, pues va a tener problemas a la hora de atender y darle un adecuado servicio a un estudiante con discapacidad visual, o por lo menos saberlo orientar, saber encontrar los recursos que el estudiante necesita. Y esto tenemos que lograr su difusión y su masificación a nivel nacional. Todavía hay déficit en el acceso a las tecnologías y a la tiflotecnología, sobre todo en las zonas rurales, sobre todo en las zonas más alejadas de nuestro país, donde las pequeñas escuelas atienden con lo que pueden, con los recursos limitados, a los alumnos con discapacidad visual, y muchos de ellos ni siquiera porque no hay los servicios adecuados, no están asistiendo, y ahí es donde estamos generando una brecha que tenemos que romper, ¿no? Por eso es que la tiflotecnología, con toda su versatilidad, con todas las herramientas que tiene, nos puede permitir desarrollar un mecanismo nacional, un sistema de colaboración en red que nos permita trabajar
intercambiar los recursos y darle esas oportunidades a nuestros estudiantes. Yo felicito a CENAREVE por esta apuesta que viene haciendo en el desarrollo de la tiflotecnología, en el desarrollo de un aula tiflotécnica que tiene que ser referente a nivel nacional para los centros de recursos de la educación básica en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en las escuelas inclusivas, y que los docentes no tengan temor de incluir a personas con discapacidad visual, porque ahora el CENAREVE pues está contando con estos servicios que tienen que ser sostenibles, que tienen que irradiarse y que tenemos que seguir desarrollando, porque sin tecnología no hay posibilidad de una inclusión educativa eficaz, eficiente, que logre los propósitos. Entiendo que ya el tiempo nos ha ganado, lo cual agradezco la oportunidad. Disculpen la cantidad de información y de repente la rapidez con la que he tenido que brindarla, pero igual quedo con el compromiso de quedarme si es que hubieran algunas preguntas, algunas dudas, algunas consultas para absolver. Si me dan la oportunidad, con todo gusto, y si no, ya será en otra oportunidad. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo, quien estuvo a cargo de esta presentación interesante, cada uno de los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Asimismo, quiero dar saludos a todas las personas que ya se encuentran conectadas, saludos a la provincia de Cajamarca, al Seba Trompeteros, que se encuentra presente también, al Creve Señor de los Milagros, desde la región de Ucayali, también presente. Y a continuación vamos a invitar a la especialista Elizabeth Coral. Ella es especialista en el Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial, el CENAREVE. Ella es responsable del aula de tecnología. Ella nos va a presentar la tiflotecnología en el aula, método, enseñanza y experiencias. Adelante, maestra Elizabeth, bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí compartir este espacio y dar a conocer a todos los que están conectados el día de hoy el tema de la tiflotecnología y todo lo que se está desarrollando en este momento en el aula de tecnología adaptada del CENAREVE. Voy a proceder a compartir. Perdón, disculpen. Hemos escuchado al doctor Vargas hablar acerca de la tiflotecnología y cuán importante es. Y esto surge para ayudar a las personas ciegas o personas con baja visión para que puedan acceder a la tecnología y asimismo a la información y a la comunicación. Y esto permite que estas personas tengan independencia y autonomía personal. ¿Cómo trabajamos con la tiflotecnología? Esto lo he visto conveniente en colocarlo en dos puntos: la enseñanza de la tiflotecnología y enseñando con tiflotecnología. La enseñanza de la tiflotecnología. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar a quién vamos a enseñar. El alumno llega, el participante llega y no sabemos qué conocimientos previos tiene. Entonces hay que conversar con él, hay que hacer una entrevista, hay que ver qué información podemos obtener de este participante.
si estudió braille, desde cuándo tiene la discapacidad, si la ha adquirido de repente por un accidente o es congénito, o cuál fue la razón. Entonces, a partir de allí, también tenemos que saber cuáles son sus intereses, de acuerdo a su edad. Porque si es un pequeño, como en este caso se muestra en la fotografía, entonces hay que ver si ese niño o niña conoce el braille a partir de allí. Porque la idea es que ese niño sepa el braille, utilice la tiflotecnología y se pueda integrar posteriormente a un colegio de educación básica regular. Y así pueda acceder posteriormente a un instituto o a una universidad, teniendo ya sus técnicas compensatorias que le ayuden a ser independiente, autónomo. Lo otro que tenemos que saber es, al momento de identificarlo, de haber conocido la información, es cuál es su estilo de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma forma, ni en la velocidad ni en la forma. Eso es muy importante. Se tiene que hacer una clase personalizada al principio, de acuerdo a la información que se ha recogido de este participante o de este estudiante. Y con esta información se va a diseñar una estrategia para enseñarle. ¿Qué metodología vamos a emplear? ¿Qué tiempo? ¿Qué contenido? ¿Y cuál va a ser nuestro propósito? Eso es muy importante, porque la metodología a lo mejor funciona con un participante solamente indicándole de manera verbal, porque ya tiene conocimientos previos. Pero si ese participante no tiene conocimientos, habrá que transmitirla de alguna forma distinta, ya sea con maquetas, ya sea con ejemplos en alto relieve que puedan hacerle comprender cómo es que va a de repente plasmar un texto, cómo es que va de repente hacer un trabajo específico. Igual, el tiempo. El tiempo es distinto para todos. Igual el contenido y el propósito. El uso de la computadora y los principales programas. Nosotros hemos visto conveniente dentro del Senareve, al momento de diseñar los contenidos de cada curso, que los participantes deben primero reconocer todos los equipos de manera táctil, ya sea la pantalla, el CPU, el teclado, el mouse, hasta el mouse, a pesar de que no lo van a utilizar, pero tienen que saber cómo es. Si hay lectora, si hay puertos USB, puertos de tipo push, puertos de todos los tipos, porque ellos solos tienen que aprender a insertar, por ejemplo, su USB, aprender a cómo extraerlo, aprender a colocar un CD y también cómo extraerlo, a colocar sus audífonos, a insertar el push o por puerto USB o lo que fuera y conectarlo. Además de eso, digamos, paralelo a ello, también explicarles las medidas de seguridad que tienen que tener con respecto a los equipos y con respecto a ellos. Eso es muy importante, porque ellos de esa manera van a tener seguridad al momento de conectar los dispositivos a la computadora, los accesorios a la computadora. En el caso del uso del teclado, es muy importante que ellos reconozcan todo el teclado por partes. Por ejemplo, sus teclas de función, su teclado principal, su teclado numérico, sus flechas direccionales. Ellos reconocen por partes, ubican cómo se llaman cada parte, cómo están distribuidas esas teclas básicas. Y posterior a eso, una vez que ellos ya han identificado bien el teclado, entonces recién van a emplear la técnica de la mecanografía. Esta parte es también sumamente importante porque
en base a la mecanografía es que ellos van a poder tener acceso a la computadora. Nos hemos encontrado con varios participantes que ya han venido digamos, con conocimientos previos, pero esto a veces suena un poco gracioso que ellos quieren hacerlo como quieren, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, la clase con la línea guía, pero sin embargo ellos quieren con un dedo, ¿no? Vienen con ese conocimiento de como que de pasar todo el teclado y coger una teclita y coger otra teclita y se memorizan, ¿no? Entonces, cuando llegan al aula, por ejemplo, aprenden de manera, digamos, técnica, cómo es que ellos tienen que utilizar el teclado, cómo es que tienen que posicionar sus manos y cómo es que se deben de desplazar por el teclado de manera correcta, de manera precisa. Eso es lo importante, que sean precisos. No importa la velocidad, importa la precisión, ¿no? Como muchas veces les digo, no es lo mismo que pulses Control A que Shift A, por ejemplo. Es muy distinto, te va a dar otro resultado. Por eso esta parte es muy importante, es constante, digamos, el estar con la línea guía, porque empezamos así, con la línea guía. Y de repente nos puede durar 3 clases, como nos puede durar 6 clases, hasta que aprenden y dominan la línea guía. Una vez que dominen la línea guía, van a ir a la línea superior izquierda, luego a la línea superior derecha, y ejercicios constantes hasta que dominen. Una vez que terminaron esas 2 líneas, pasan a la línea inferior izquierda. Ejercicios ahora con la línea guía, con la línea superior izquierda, línea superior derecha y con la línea inferior izquierda. Y posteriormente aprenden la línea inferior derecha. Al final ya tienen todo el teclado alfanumérico completo, preciso, con ejercicios. Luego, posteriormente, vamos tocando el resto. Vamos viendo las teclas de función, las mayúsculas, las tildes, el uso de los números, el sacar los paréntesis, todo. Tienen que dominar el teclado. Eso es punto clave en este tema. Si no dominan el teclado, va a ser muy difícil avanzar. Los ejercicios, como he colocado aquí, ejercicios, ojo, aquí también importante, los ejercicios de la audición con el lector de pantalla, porque ellos además tienen que acostumbrarse al lector de pantalla, cómo pronuncia. Y eso toma su tiempo, porque puede sonar P, D, T. Entonces, para ellos es al principio, es complicado esto, pero con la constancia de la práctica, esto va a permitir que ellos asocien el sonido a la tecla respectiva. Por eso, ¿no? Nuevamente, es muy importante en la mecanografía porque la posición de sus manos es que va a permitirles a ellos tener esa seguridad de qué cosa están pulsando, por ejemplo. El uso de la computadora y los principales programas. Lo primero es que ellos deben de conocer el entorno de trabajo. Si encienden la computadora, ¿qué se presenta como primer punto, como primera pantalla? No tienen idea. Algunas personas que han adquirido la ceguera y que han podido ver cómo era un escritorio, cómo era la pantalla de Word, cómo era la pantalla del Excel y etcétera, recuerdan. Pero los que nunca han visto, hay que darles todo ese conocimiento, tratar de transmitirles, como les dije, en alto relieve. Como se ve en la fotografía, allí con un participante, estoy mostrándole cómo es el escritorio en una maqueta en alto relieve, para que tengan una idea de cómo están distribuidos los iconos en el escritorio. ¿Qué son los iconos? ¿No? ¿Qué es una barra de tareas? ¿Dónde está ubicado el reloj? ¿Cómo acceso al reloj? Entonces ellos ya tienen una idea de esa pantalla. Posteriormente a eso, obviamente que ya conocieron el teclado,
se hace en la gestión de archivos, se trabaja con la gestión de archivos. Cómo ellos van a crear un pequeño texto, cómo lo van a guardar, dónde lo van a guardar, qué dispositivos hay para guardar, el disco duro, el USB, qué dispositivos, si hay que organizarlos en carpetas, subcarpetas. Además de ello, se emplea también para los primeros pasos el procesador de textos Word. Y ahí en la fotografía vemos a una participante, por ejemplo, que está tocando una maqueta y se le está indicando cómo son los márgenes de una hoja, dónde va a aparecer el cursor, para que ella tenga idea que cómo va a irse moviéndose el cursor conforme va a ir escribiendo, que no es una hoja que empieza, el punto de la hoja termina y va a ir hasta el borde, no, que hay márgenes. Entonces, desde el margen o desde el punto donde se encuentra el margen superior e izquierdo es donde hay un punto de intersección en donde comienza a escribir el cursor. Entonces, es un trabajo bien detallado para que ellos puedan comprender cómo está estructurada esa hoja, por ejemplo. Enseñando con la tiflotecnología. Los estudiantes, una vez que ya tienen sus conocimientos previos, pueden manejar herramientas de tiflotecnología. Por eso es muy importante aquí, como lo dijo el doctor Vargas, el braille. Y también los aplicativos, que pueden utilizarlos en el teléfono, por ejemplo. Si ellos ya tienen conocimientos de la computadora y también conocen el manejo de su teléfono con algunos programas que también hablan, esto va a ayudar también a mejorar sus conocimientos, a tener más independencia. Ahora, estos estudiantes que manejan herramientas tiflológicas pueden utilizar además para, digamos, complementarse lupas, pueden utilizar telelupas, pueden utilizar otros dispositivos como el PC hablado, el sonobraille, los lectores de pantalla y demás, porque van a ir apareciendo una lista de dispositivos en el tiempo. Y ellos no deben ser ajenos a eso. Deben de ir siempre probando algún dispositivo nuevo, ellos también deben utilizarlo. Como se mencionó, ¿no? No solamente el dispositivo debe servir para personas con discapacidad visual, también nos sirve a nosotros, como el USB, por ejemplo. Lo utilizamos todos. Es algo universal. El docente o los docentes lo que debemos hacer es promover que el estudiante utilice estas herramientas para que puedan aprovechar todas sus capacidades. Enseñando con la tiflotecnología. Los estudiantes aprenden y aplican. Una vez que tienen sus conocimientos previos de mecanografía y de manejo de archivos, pueden ellos aprender y utilizar el programa Microsoft Word, donde pueden realizar un currículum vitae, pueden hacer cualquier texto. Pueden utilizar asimismo el Microsoft Excel para hacer sus cuentas, para hacer recibos. Aquí también, en ambos casos, ¿no? Tanto el Microsoft Word, el Excel y el resto de programas, se les tiene que brindar de manera detallada cómo está estructurada cada pantalla de estos programas. Y asimismo, utilizar una serie de combinaciones de teclas que utilizan tanto el lector de pantalla en combinación con cada uno de estos programas. De esta forma, ellos pueden emplear el programa Microsoft Word, el programa Microsoft Excel, el Internet, el Microsoft PowerPoint. Pueden crear su correo, pueden enviar mensajes, recibir, reenviar, eliminar sus mensajes, pueden adjuntar un archivo, pueden subirlo al Drive, pueden compartir,
Pueden utilizar diferentes tipos de programas. En el Internet buscar información, utilizar el ChatGPT, inteligencia artificial, lo pueden hacer. Pueden utilizar diferentes aplicaciones. Entonces, nuevamente, ¿no? El docente tiene que promover que el estudiante utilice estas herramientas. En el Senareve, actualmente, se están dando una serie de cursos. Se ha hecho un piloto, computación para estudiantes con discapacidad visual, ceguera o baja visión para niños o adolescentes, en este caso de 10 a 15 años. Es una experiencia muy, muy bonita, con niños que ya tenían algo de conocimiento y otros que no tenían absolutamente nada. Y aquí se ha tenido que aplicar justamente eso, la forma de aprender distinta para cada uno. Por eso digo, la enseñanza ha sido personalizada. Han sido pocos, pero esto nos enriquece porque nos va a servir para próximos grupos que espero se puedan hacer en este año y si no el otro. No hemos podido empezar desde enero, pero igual, lo hemos hecho en febrero y parte de marzo. Y han podido, en este poco tiempo, por lo menos conocer su teclado, escribir algo, utilizar la parte de audiolibros. Y eso también, invitarles a la lectura, porque ellos tienen muchos problemas, por ejemplo, para la comprensión lectora. No tienen cómo leer, muchas veces, como no saben braille, entonces, ¿cómo es que pueden aprender? ¿Cómo es que pueden repasar? Tienen que esperar que alguien se desocupe, que la mamá o el papá o algún familiar se desocupe y les pueda leer, les pueda ayudar. En cambio, teniendo una computadora que les habla, una computadora que les permite tener acceso a la información, a cuentos, audiolibros, etcétera, ellos tienen esa posibilidad de nutrirse más. Además de ello, tenemos cursos como el aprestamiento del teclado y administración de archivos, que se ha hecho y se sigue haciendo con grupos de jóvenes y adultos. También el curso de Microsoft Word, el curso de Microsoft Excel, y está programado a hacerse el curso de Internet. Asimismo, aquí he colocado el webinar de hoy día, y próximamente vamos a tener una didáctica de tiflotecnología para docentes, el 21 y 23 de abril de este año. Y finalmente, también vamos a tener una charla, vamos a ponerle, denominada Yo también apoyo a la tiflotecnología, dirigida a la familia de las personas con discapacidad visual y el público en general. Y la fecha se va a dar en 2 fechas, el 28 y el 30 de abril del 2026. Bueno, yo quiero antes de despedirme compartirles un video de 2 personas que en este momento están llevando el curso de computación, el curso de Excel. Ya son alumnos que ya tienen un poco más de, bueno, ellos empezaron en el mes de noviembre del año pasado, noviembre y parte de diciembre, y han vuelto ahora en febrero. Entonces, me gustaría compartirles este video, ¿no? Ese video donde ellos puedan dar parte de su testimonio. Por favor, si me ayudan con el video. Mi nombre es Fran Pizarro, soy persona con discapacidad visual, vengo del distrito de San Juan de Lurigancho. En esta oportunidad me encuentro llevando un taller de tiflotecnología referente a procesador de textos Word y también el tema de Excel, cálculos. Básicamente consiste en elaborar currículos, elaborar datos, hacer cálculos, porcentajes, mediante un lector de pantalla que está instalado en la computadora que te permite acceder a la información. Invitaría a todas las personas con discapacidad que se acerquen al Senareve, que está brindando estos talleres. Está ubicado en Coronel Manuel Gómez 435, y de esa manera tener una formación en el tema tecnológico.
Gracias. Mi nombre es Tiani Lucero Rodríguez Muñoz y vengo del distrito de San Juan del Lurigancho y me siento bastante contenta porque aquí pues estoy aprendiendo de la tecnología en cuanto a lo que es computación y la verdad me ayuda mucho en el campo estudiantil y también me ayuda bastante para realizar trabajos y también para presentar de repente algún currículo, ¿no? Para el aspecto laboral. Y bueno, les animo a las personas con discapacidad visual que puedan disfrutar de este hermoso curso, ya que pues nos actualiza. Y también deseo que hayan más cursos de tecnología más avanzada para que de esa manera nosotros que tenemos discapacidad visual pues podamos sacarle más provecho. Gracias. Sí, finalmente quiero agradecer al Senareve por haberme acogido una vez más y darme la oportunidad de transmitirme mis conocimientos a las personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth Coral, por su presentación. Asimismo, queremos recordarle a todas las personas que se encuentran ya en la transmisión que no se olviden de registrar su asistencia, porque a través de ello van a poder registrar su correo electrónico y así poder recibir todo el material que se ha estado exponiendo por cada uno de nuestros ponentes. Y a continuación vamos a dar el pase al especialista Rodrigo Cáceres Ruiz, también forma parte del equipo del Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial, a fin de presentar el siguiente tema que se trata: la tiflotecnología en los centros de recursos de educación básica especial. Adelante, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Willy. Gracias por el pase. Gracias a todos los que están conectados en este webinar, que justamente lo estamos haciendo ya a puertas del buen inicio del año escolar, ¿no? Como se habrán dado cuenta, estamos tocando un tema novedoso, muy importante también, en lo que se relaciona con la atención a la diversidad. Hay incluso unos comentarios que he estado leyendo hace un momento, donde se refleja justamente ese interés. Vamos ahora a conocer algunas de estas herramientas que ya desde los centros de recursos, denominados también CREBES, dentro de los centros de recursos de básica especial, que son los CREBE, se están ya compartiendo a través de diferentes estrategias e incluso en el mismo fortalecimiento que los centros de recursos han recibido el año pasado, también el 2024, ¿no? Por ello lo hemos denominado de esta forma, ¿no? La tiflotecnología en los centros de recursos de educación básica especial. Como ya muchas personas conocen, el CREBE o Centro de Recursos de Básica Especial es uno de los servicios de la modalidad. ¿Sí? Es un servicio complementario y de apoyo educativo que tiene diferentes actividades ya en ejecución, ¿no? La atención a los agentes educativos de diversas modalidades. Si bien somos un servicio de básica especial, en el marco de la atención a la diversidad, en el marco de la educación inclusiva, atendemos las necesidades de capacitación, de sensibilización, materiales específicos, en el marco de diferentes modalidades, de básica regular, básica alternativa, educación técnico-productivo. También hemos llegado a lo que es la educación superior, porque no hablamos de una situación que solamente se observa en la educación básica. También estamos ya viendo esto en otros estamentos, ¿no? En líneas generales, como centro de recursos, realizamos lo que son capacitaciones, talleres, brindamos también orientación a familias, pero siempre en un trabajo en coordinación con la Dirección de Educación, con la Dirección Regional de Educación o con las unidades de gestión educativa local, las UGEL, ¿no? A nivel nacional tenemos 29 centros de recursos,
¿sí? Cada región tiene por lo menos un CREVE. En el caso de Arequipa tenemos 2 CREVES. En el caso de Pasco también tenemos 2 CREVES, uno en la dirección regional, otro en la UGEL Pasco, y en Lima Metropolitana en 2 UGELes, la UGEL 03 y la UGEL 05. Como ya mencionó Willy hace un momento, la idea también de contar con el registro de participación que está anclado en la parte del chat es para que esta información también se las podamos brindar, ¿no? A través de sus correos electrónicos. Justamente aquí se está colocando la dirección de cada CREVE para que ustedes puedan visitar, ¿no? Esto siempre también en coordinación con la Dirección Regional de Educación o la SUGEL, porque en algunos de estos CREVES funcionan justamente, como podrán darse cuenta, en uno de estos estamentos, ¿no? Las actividades se vienen organizando en función a líneas de acción. Una primera es la capacitación, como pueden visualizar en la imagen. Consideramos, y los mismos docentes que se han visto beneficiados de estas acciones, que la línea de capacitación es la parte medular del servicio, no es la única, es cierto, pero a través de diferentes actividades, llámese talleres, charlas, encuentros, congresos que también ha habido, por ejemplo, el año pasado, pues se fortalecen las competencias docentes, se incrementa también el conocimiento, porque como todos sabemos, el docente, los docentes, así como también el personal no docente, siempre está en la necesidad de conocer cómo trabajar con nuestros estudiantes, cómo atender las necesidades que puedan atender. Y ojo que estas necesidades no solo se limitan a una condición de discapacidad, hablamos de atender a la diversidad, ¿no? Por eso es también que además de esas acciones, en algunas situaciones puede realizarse un acompañamiento al personal docente, sobre todo lo hemos visto en la aplicación de cierta información. Durante el 2025, por ello es que se han desarrollado 1.049 actividades formativas, de acuerdo con el reporte de actividades que el CREVE realiza mensualmente, ¿no? Y eso nos ha permitido tener más de 34.600 beneficiarios. Los beneficiarios en esta línea hablamos de docentes, auxiliares de educación, directivos, directores, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad educativa directamente. También en lo que es la sensibilización, que en este caso tiene como público objetivo a las familias, también las instituciones y miembros de la comunidad en general, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad es, siempre apuntamos a una sociedad más inclusiva, ¿no? Entonces no solamente es la escuela, son también otros agentes que tienen relación directa o indirecta. Como siempre decimos, el CREVE no atiende estudiantes directamente, salvo por algún proyecto que haya de por medio, pero al beneficiar a los docentes, a los directivos, ellos aplican nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos conocimientos en las escuelas y obviamente a través de ellos pues se beneficia a los estudiantes. En el caso de la sensibilización, como mencionaba, las actividades que se realizan, llámese pasacalles, charlas. En algunas ocasiones han participado también en escuelas de padres que organizan las escuelas, las instituciones educativas, pues se fortalece también este trabajo con ellos en la comunidad. El año pasado, durante el 2025, a través de estas acciones, se ha permitido llegar a más de 81.000 personas, ¿no? Más de 81.000 miembros de la comunidad que ya empiezan a concientizarse respecto a que un tema de discapacidad o de atención a la diversidad no es solamente un tema de salud o solamente educación, solamente en la escuela, no. Es un tema que se está viendo también desde casa, desde la familia, que es la primera escuela. También tenemos una línea de información e investigación que viene a convertirse en un espacio en donde esperamos
producir, organizar y analizar información, nueva información, respecto a barreras, accesibilidad y otras temáticas relacionadas. En esta línea tenemos dos servicios, ¿sí? Dos servicios que poco a poco se están difundiendo, pero que ya están generando resultados. Un primer servicio es el de la biblioteca especializada. Todos los CREBES brindan este servicio de biblioteca especializada. De diferentes formas, sí, pero lo hacen. Y también las aulas tecnológicas accesibles. Respecto al servicio de biblioteca, ¿sí? La base normativa que hoy en día tenemos nos dice que a través del servicio de biblioteca se ofrece materiales informativos actualizados, pertinentes y accesibles. En el marco de este servicio tenemos también textos en sistema braille para que las personas en condición de ceguera puedan también acceder a la información. Porque como ya se explicó, como ya se explicó en las ponencias anteriores, es un derecho de todas las personas acceder a ello. También se constituye en un espacio en el que los actores educativos profundizan sus conocimientos y también sus experiencias en cuanto a temas de accesibilidad, ajustes razonables y otros relacionados con la temática educativa. De esta manera, se fortalece la gestión del conocimiento en el territorio. ¿A qué se refiere esto? Como mencioné hace un momento, a nivel nacional tenemos 29 CREBES, pero cada CREBE responde a las necesidades de una región, de una localidad, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? El CREBE de la región A no trabaja de la misma forma que el CREBE de la región B. ¿Por qué? Porque las necesidades, las características de la población objetivo, llámese los docentes o los estudiantes, son diferentes, son diversas. Incluso también en cuanto a las características del mismo equipo docente del servicio, ¿no? Por eso que cada CREBE trabaja en función a las necesidades identificadas, pero también trabaja de manera coordinada, ¿no? A manera de red. De tal manera que cuando un CREBE tiene necesidad de trabajar una temática en la que quizás no está fortalecido, se comunica con otro CREBE, que sí lo está, y trabajan en conjunto, ¿no? Siempre en coordinación, claro está, con las autoridades respectivas, llámese DRE o UGEL. El otro servicio que tenemos y que justamente tiene relación directa con la temática que estamos analizando en esta tarde es el servicio de aula tecnológica accesible. De acuerdo con la resolución viceministerial 151/2023 Minedu, en la cual se sustenta cada uno de los servicios de la modalidad, en el caso del CREBE tenemos este servicio con el cual se fomenta el acceso a todas las personas a la tecnología. Hace un momento, tanto el doctor Víctor como la profesora Elizabeth nos han indicado los beneficios de que todas las personas, en este caso con discapacidad visual, puedan acceder a la tecnología y con ello a la información. Es un proceso que toma tiempo, sí, pero ya la profesora Elizabeth nos ha brindado pautas de cómo lo podemos ir haciendo. En el caso de los CREBES, ya están también desarrollando ciertas estrategias, ciertas actividades, con las cuales las personas con esta condición acuden al CREBE a utilizar también estos equipos, ¿no? Todos los CREBES tienen las herramientas tecnológicas, tienen los equipos de cómputo que han recibido justamente con la finalidad de contar con este espacio. Sabemos que hay algunas limitantes por el tema del local, pero eso no implica que los CREBES no estén brindando este servicio. Y aquí quisiera hacer mención justamente, hace un rato hablé de un trabajo coordinado. En el caso de la Dirección de Educación Básica Especial, estamos también trabajando de la mano con la DITE, que es la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación. Gracias a la DITE
se viene fortaleciendo a los docentes de los CREVES en el uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Porque también los docentes de CREVE vienen siendo fortalecidos en ello. ¿Para qué? Para fortalecer también el servicio que ellos dan a la comunidad educativa. Parte de estas herramientas tiflotecnológicas que nos permiten acceder a esta información ya están en el entorno de Windows, por ejemplo, solo por mencionar ejemplos puntuales. Porque, como dijo también, me antecedió el doctor Víctor, hay hoy en día muchas herramientas. Mencionarlas todas en un solo webinar creo que no nos alcanzaría el tiempo, por eso es que ahora solo estamos mencionando algunas, ¿no? Que me atrevería a decir todos ya las tenemos, ya sea en la laptop o en la computadora. El asunto es que a veces no las conocemos. Una tiene que ver con esta herramienta denominada narrador. El narrador es un lector que tenemos integrado en Windows y que se utiliza para que las personas con ceguera puedan escuchar la información que la pantalla refleja, ¿sí? En este caso, un acceso rápido, lo voy a probar ahora, es activarlo, ¿no? Con las teclas Control, Windows, Enter, Control, Windows, Enter. Y presentación de detectar. Narrador ventana nivel de título 1. Este es el narrador. Esta es la página principal del narrador, donde puedes obtener ayuda, acceder a la configuración y conocer detalles sobre las nuevas características. El narrador es un lector de pantalla que describe en voz alta lo que aparece en la pantalla para que puedas usar esa información saliendo del narrador. Salgo del narrador para poder justamente explicar, como ya ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Esta herramienta lee la información que está en la pantalla en este momento. Rápidamente podemos acceder a ello a través de esta combinación de teclas o desde el espacio de configuración. Los invito a que luego puedan revisar este espacio de configuración porque hay diferentes herramientas de accesibilidad. Otra tiene que ver con la lupa. La lupa es esta herramienta que nos permite magnificar la imagen, lo que vemos en la pantalla. Si bien es cierto que en una laptop cuya pantalla es táctil o en un celular, con la yema de los dedos podemos ampliar. También en la computadora o en otras laptops podemos utilizar esta opción presionando la tecla Windows y el signo más. ¿Sí? La tecla Windows y el signo más, de tal manera que se amplía. ¿Sí? De tal manera que se amplía la pantalla. Y presionando el Windows y el escape, o la tecla de escape, ESC, se desactiva, ¿no? Esto permite que las personas con baja visión puedan habilitar la pantalla hasta el punto que ellos necesitan para poder leer. Otra herramienta tiene que ver con los filtros de color. Algunas personas, por ejemplo, con sordoceguera, ¿no? O con una baja visión, o con alguna condición que tenga que ver con el sentido de la vista, no pueden acceder a la información de la misma manera que nosotros, porque los colores no se lo permiten. Entonces, para esos casos, es necesario habilitar filtros de color, ¿no? Presionamos Windows, Control C, y nos va a conducir, en este caso, como ustedes se dan cuenta, ya cambió la configuración. Antes estaba de color, ahora está gris. Algunas personas pueden ver mucho mejor con esta configuración. Pero Rodrigo, yo veo mejor a color, es cierto, pero otras personas no. Otras personas incluso el gris no les ayuda mucho. Tienen que cambiar a otra resolución. Entonces, Windows nos permite hacer esos cambios, ¿no? Por eso los invito a que luego puedan, regresé a la configuración a color, a que luego ustedes también puedan
revisar estas herramientas que ya vienen inmersas. Finalmente, el tiempo también nos juega a veces en contra. Finalmente, hay un software que fue mencionado en la presentación que viene a ser el NVDA, que es un lector de pantalla libre y gratuito, que se puede instalar o en la computadora o en el celular, ¿no? Dependiendo, claro, está el modelo. Permite que las personas con ceguera o discapacidad visual puedan acceder a la información, ya que este software les facilita el acceso porque lee la información que se muestra. Así como hace un rato escuchamos el narrador, podríamos decir, con el temor de quizás a exagerar un poco, podríamos decir que el NVDA es como un lector, pero ojo, con muchas más potencialidades, con muchos más recursos, ¿sí? No es igual que el lector que tenemos en Windows. Por ello, muchas personas con esta condición de ceguera utilizan esto como una ayuda para poder controlar la información, la navegación en los diferentes dispositivos que están utilizando. Entonces, estos recursos, así como otros, los CREVES los están dando a conocer a través de su aula tecnológica accesible. Por eso es que invitamos a la comunidad a que puedan conocer dónde está el CREVE, qué acciones están desarrollando, ¿no? Y también, ¿por qué no?, el mismo CENAREVE, el Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial, que está en el Girón Coronel Manuel Gómez 465 en Lince, en donde también estamos desarrollando diferentes talleres, como ya mencionó la especialista Elizabeth. En síntesis, lo que queremos señalar en estas 3 exposiciones que se han presentado es que la tiflotecnología es una herramienta que facilita el acceso a la información de quienes presentan discapacidad visual. Hoy en día, el modelo social nos dice que la discapacidad no es solo una característica de la persona, no es que la persona nace con esta condición. La discapacidad nace de la interacción con la sociedad. Si la sociedad no responde a la necesidad de la persona, es ahí en donde se genera la discapacidad, no es en la persona. Por lo que la sociedad tiene que responder a lo que en verdad necesita la persona. Esto implica que los docentes y también las familias conozcan y empleen estas herramientas. Hay una triada muy importante que es docente, familia y comunidad. Los 3 tienen que estar inmersos en este conocimiento, en este aprendizaje y en este uso, porque de esa manera todos podremos gozar de ese derecho al acceso a la información. A través de los CREVES y del mismo CENAREVE se están desarrollando ya estos talleres, por lo que los invitamos a que puedan acercarse a los CREVES, escribir también al CENAREVE, Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial, solicitando información acerca de los talleres que se vienen desarrollando, ¿no? Invitamos a todos a que puedan visitarnos, que puedan visitar su CREVE, ¿no? Consultar de repente en la DRE o en la UGEL dónde funciona el CREVE de mi localidad, de tal manera que podamos visitar, conocer también los servicios que se están brindando, ¿no?, con la finalidad de fortalecer la atención a la diversidad. Esa es la información que queríamos compartir también en la parte final de este webinar. Les agradezco mucho por la atención prestada. Gracias, Willy, también por ello. Los dejo con Willy. Muchísimas gracias, Rodrigo, y a todas las personas que se encuentran conectadas y fueron parte de este webinar. Y a continuación tenemos preguntas que nos han llegado para que puedan ser respondidas por cada uno de nuestros ponentes. Y tenemos la primera pregunta, pero antes de ello quiero mencionarles de que no se olviden de registrar su asistencia, ya que a través de ese registro se podrá enviar las presentaciones de nuestros ponentes a sus correos registrados. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es para la docente Elizabeth Coral. Nos preguntan,
¿Qué conocimientos previos deben tener las personas para acceder a la tiflotecnología? Adelante, docente Elizabeth Coral. Muchas gracias. ¿Qué conocimientos previos? El uso de la... perdón. Sí. Entonces, esto le decía que los conocimientos previos que debería tener una persona es la mecanografía. Eso es básicamente, ¿no? Y si no lo tiene, pues aprenderlo de manera, digamos, correcta, con la técnica correcta. Y bueno, conocimientos también, digamos, puede ser teóricos de computación. Básicamente eso. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Y bueno, también tenemos una siguiente pregunta que es para el doctor Víctor Hugo. Nos preguntan lo siguiente: ¿solo los docentes de computación deben conocer sobre la tiflotecnología? Adelante, doctor. Ok, muchísimas gracias. No, los docentes de computación está bien para que ellos puedan enseñar la tiflotecnología, o sea, la cuestión básica a usar una computadora, a usar los lectores de pantalla, es la enseñanza de la tiflotecnología, pero es muy importante que los docentes de EBR y de las otras modalidades de educación tengan nociones para que puedan ellos poder interactuar con sus estudiantes, ¿no? Los que están incluidos, por ejemplo, para poder preparar los materiales de trabajo, porque inclusive hay toda una guía que se llama el del diseño universal del aprendizaje, es una guía validada internacionalmente de cómo debo yo elaborar, por ejemplo, un archivo en Word o un archivo en PDF o un archivo en PowerPoint para que mis alumnos con discapacidad visual puedan acceder sin problemas a esos documentos. Entonces, el docente de EBR debería conocer algunas nociones básicas de cómo funciona un lector de pantalla, por ejemplo, cómo funciona una línea braille, para que él tenga una idea de cómo el estudiante va a interactuar y cómo es que debe brindarle la información. Por ejemplo, cómo elaborar un PowerPoint accesible, cómo hacer el texto fácil, que ahora es un parámetro que ahora se está exigiendo mucho para atención de discapacidades intelectuales, por ejemplo. Entonces, la tiflotecnología es una herramienta que, así como el profesor maneja un puntero láser, como maneja el mouse, como maneja un aplicativo, interactúa con su correo electrónico, también tiene que tener nociones básicas sobre tiflotecnología. Es muy importante, ¿no? Así como se pide también que los docentes aprendan lenguaje de señas para interactuar con personas con discapacidad auditiva, esto también es muy importante y además añade valor a ese docente, ¿no? Porque lo fortalece en sus capacidades y también en las posibilidades de atención a los estudiantes. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo. Quiero mencionar también que la siguiente pregunta es para ambos, tanto para usted como para la maestra Coral. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera las familias pueden ser un apoyo en el aprendizaje de la tiflotecnología? Adelante, por favor. Precisamente, y aquí tomo dos puntos de vista, me adelanto. Tanto Rodrigo como Elizabeth mencionaron el trabajo que se hace con familia. Y yo a esto le llamo el binomio del éxito. Si la persona con discapacidad no cuenta con el apoyo familiar, las posibilidades de inclusión, de éxito en su proyecto de vida, en su desarrollo, son limitadas. Entonces, es muy importante que la familia se involucre en el proceso educativo, se involucre en el uso de las herramientas. Miren, la experiencia, yo soy una persona con discapacidad visual desde los 16, 17 años aproximadamente.
Pero mi experiencia educativa, y estamos hablando de los años fines de 70, fines de 80, mi experiencia educativa fue muy rica porque mi madre se involucró de lleno en mi proceso educativo. Aprendió junto conmigo el braille, aprendió a corregirme en braille, a pesar de que yo le sacaba la vuelta con el braille, ella lo escribía y lo aprendía. Entonces, igual en el tema de la computación y la informática la aprendí también con el apoyo familiar, porque de lo contrario, pues uno siempre necesita en casa que te corrijan, que te revisen. Cuando yo escribía en mecanografía, en las máquinas de escribir que les contaba, mis textos para presentar al profesor, de repente yo estaba escribe y escribe y escribe y escribe, terminaba de escribir y le decía, ya está mi hoja, y mi hoja estaba en blanco porque la cinta de la máquina no había salido, no había corrido y había escrito en blanco. Y si no había quien me corrija, quien lo revise, yo llevaba el cuaderno al profesor y le presentaba una hoja en blanco. Entonces, se necesita el proceso siempre del involucramiento de la familia, el apoyo, el acompañamiento, el respaldo. Así logramos el binomio del éxito. Acá la profesora Elizabeth, no sé si puede agregar algo ahí. Considero que es muy importante el apoyo familiar, porque el niño va, desde pequeño, va a sentir la seguridad de que esa persona, su madre, su padre o alguien que sea su referente, pueda ayudarlo a corregir, porque va a estar a su lado. Porque un niño que ve, cuando no conoce algo, cuando no entiende algo, va y le pregunta a su papá, un niño de educación básica regular, y él le va a poder enseñar de repente cómo escribir bien, correctamente, o corregirlo en la matemática. ¿Cómo hacerlo eso mismo con un niño con discapacidad visual? Si el papá no conoce el braille, si el papá no sabe cómo enseñarle. Entonces es muy importante que trabajen de la mano, y ahí me apunto con el binomio del éxito, como dice el doctor Vargas, ¿no? Es muy importante, porque ese niño va a sentir la seguridad de que está haciéndolo bien, de que tiene quien le corrija, su apoyo, va a sentir seguridad y bueno, en adelante va a sentir esa confianza e independencia además. Entonces es muy importante que la familia esté detrás, que la familia esté desde un primer momento apoyándolo para que ese niño sea, cuando grande, un éxito, un hombre de éxito. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth Coral, doctor Víctor Hugo, por sus intervenciones. Esa fue la última pregunta. Y también queremos agradecer a cada una de las personas que se han conectado a este webinar. También queremos agradecer a todo el equipo de Proeduca, quien hace posible la realización de este webinar. Finalmente, mencionar a todas las personas que no olviden registrar su asistencia en el link que se encuentra conectado, enlazado en los comentarios de esa transmisión en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas nuevamente. Hasta la próxima.